Da un nuevo giro el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Agencias estadounidenses revelaron que la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala habrían sido desaparecidas entre 50 y 60 personas y no 43. Desde la ciudad de Chicago, jefes de la organización criminal Guerreros Unidos ordenaron a sicarios involucrar a policías de Iguala, Cocula y Huetzuco en la detención de los estudiantes y pedir apoyo del gobierno de Guerrero. En Estados Unidos, el FBI ofreció una recompensa de hasta $20 millones a quien brinde información que conduzca al arresto del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. El capo es considerado líder del cártel de Sinaloa y es buscado por su probable participación en el asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. Y defiende el Tribunal Electoral la sentencia que permitió a Jaime Rodríguez el Bronco ser el candidato a la presidencia de la República y culpó al INE de esa decisión. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este jueves en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Un día lleno de información, así que quédese con nosotros. Ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Mi compañera Lupita García Girón tiene un problema médico, así que el día de mañana se reintegrará con nosotros. Pero mientras tanto, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. El FBI ofreció una recompensa de hasta $20 millones a quien brinde información que conduzca al arresto del capo mexicano Rafael Caro Quintero. Entrevistado por la periodista Anabel Hernández en enero de este año, el narcotraficante dijo no pertenecer a ningún cártel y estar dispuesto a entregarse si la DEA y las autoridades mexicanas demuestran su vínculo con el tráfico de drogas. Yo le pediría a la DEA que fueran más cuidadosos en su investigación. Y el gobierno de México también. Si me aclaran a mí, pero que sea cierto, que sea verdad, yo me entrego. Organizaciones no gubernamentales pidieron que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos investigue las conversaciones que dieron a conocer agencias estadounidenses entre narcos de Guerreros Unidos en Chicago y en Iguala, la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en Puebla fue asesinado el alcalde de Tlalnepantla, José Efraín García. Hombres armados lo atacaron en el municipio de San Francisco Mixtla. Fue trasladado al Hospital General de Tepeaca, donde finalmente falleció. La conferencia del Episcopado Mexicano llamó a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular a evitar la mentira, el fraude, la violencia, la coacción y el engaño a los pobres. También los exhortó a establecer un diálogo nacional para plantear soluciones a los problemas del país. Y defiende el Tribunal Electoral la sentencia que permitió a Jaime Rodríguez el Bronco ser el quinto candidato a la presidencia de la República. No podemos perder de vista que el caso que juzgamos es de un ciudadano, independientemente de quién se trate, que alegó una afectación a su derecho a ser votado producida por la autoridad que le negó validez de los apoyos presentados. Y ese es exclusivamente el caso que el tribunal resolvió. Revela Andrés Manuel López Obrador que tiene un informante en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. El aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia reveló que una garganta profunda, esto con referencia al Watergate, este caso que llevó a la renuncia del presidente estadounidense Nixon. Bueno, pues dice que tiene Andrés Manuel López Obrador precisamente un informante como garganta profunda del CISEN, quien le entregó un tomo con información muy similar a la que se ha usado para lanzar una guerra sucia en su contra.
ahí hay gente que simpatiza con nosotros. Tenemos ahí a un Garganta Profunda que nos informa. Me mandó un tomo de 1000 cuartillas de investigación. Ahí lo tengo. Y ese documento es muy parecido a todo esto que están utilizando para la guerra sucia. En Tepic, Nayarit, Andrés Manuel López Obrador evadió al jefe de gobierno capitalino con licencia. En realidad ya renunció Miguel Ángel Mancera. Se hospedaron en el mismo hotel y el tabasqueño dijo que le dio la vuelta porque no le cae bien y traicionó al pueblo de la capital del país. También estaba en este mismo lugar Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y pues entre Marcelo, Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera se desairaron. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, pidió frenar a Andrés Manuel López Obrador en lugar de que él pare la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La propuesta de Andrés Manuel de frenar el nuevo aeropuerto es muy clara. Va a frenar las oportunidades de miles de familias. Mejor frenémoslo a él. Por su parte, promete Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición por México al frente, duplicar el salario mínimo en caso de que gane la elección del próximo 1 de julio. El primer paso lo vamos a dar el primer día, el día de mi toma de protesta como presidente de México. Ese día convocaremos a la comisión para llevar al salario mínimo al nivel de la canasta alimentaria que define el propio Coneval. 100 pesos a precios de marzo de este año. En la información de los estados, ordena un juez de control de Quintana Roo el embargo de 22 inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla. ¿Quién es? Pues nada menos que madre del exgobernador priista Roberto Borges. Y liberan a médico acusado de homicidio doloso por la muerte de un niño en Oaxaca. Hace unos minutos, Luis Alberto Pérez Méndez, acusado de homicidio doloso por la muerte de Edwin, de 3 años de edad, con fractura al que trató, fue liberado esta tarde ante la amenaza de médicos de todo el país de iniciar un paro nacional este viernes. Y aquí en la Ciudad de México, el Pleno de la Asamblea Legislativa designó a los sustitutos de 9 jefes delegacionales. Es decir, 9 jefes delegacionales presentaron su renuncia para competir por un cargo público en las próximas elecciones. Con 41 votos a favor y 0 en contra, se aprobaron a los titulares interinos en 9 demarcaciones. Fallece el escritor mexicano Sergio Pitol en su casa de Jalapa, Veracruz. El autor, considerado un gran maestro de las letras nacionales, traductor, defensor de los derechos humanos y diplomático destacado mexicano, así como ganador del Premio Cervantes 2005, cumplió 85 años apenas el mes pasado. He vivido muchas vidas, varias vidas. Y la única línea que une a esas vidas es la literatura. En información internacional, en Israel un estricto silencio se guardó en todo el país en memoria de los judíos asesinados sistemáticamente por la Alemania nazi y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial. El fotoperiodista venezolano Ronaldo Schmidt recibió en Ámsterdam el premio World Press Photo por una imagen que retrata la quema accidental de un manifestante de la oposición durante unos disturbios en Caracas en mayo de 2017. Esta es la impactante imagen el día de hoy galardonada.
Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, vamos a comenzar con esta información de última hora. El médico detenido por supuesta negligencia en el tratamiento de un niño de 11 años de edad fue liberado esta tarde luego de que asociaciones en defensa de los médicos a través de este movimiento llamado Yo Soy Médico 17, pues amenazaron con lanzar un paro nacional este viernes 13 de abril en protesta de la detención de este médico. De acuerdo con reportes preliminares, un juez le otorgó la medida cautelar para enfrentar su proceso en libertad, por lo que en las próximas horas abandonará el penal de Santa María Ixcotel, en donde permanece recluido desde el pasado 2 de abril. La Fiscalía de Oaxaca acusa al médico Luis Alberto Pérez Méndez de homicidio doloso, con agravante de responsabilidad médica. La imputación deriva de la muerte de Edwin Luna, un niño de 3 años de edad que perdió la vida el pasado mes de noviembre al ser intervenido quirúrgicamente en el hospital privado del Valle. Esta detención causó muchísima polémica en el mundo médico y también en la sociedad mexicana, puesto que se acusa no solo de negligencia a este médico, sino de homicidio doloso y no de homicidio culposo. Además, los médicos aseguran pues que las condiciones en las que el niño fue tratado en el hospital de Oaxaca pues son realmente ínfimas, con infraestructura mínima, porque el niño había sido tratado primero en un hospital, en una clínica pública, y después en el hospital privado donde falleció. Mañana estaremos tratando este tema a profundidad, trataremos de buscar al médico Luis Alberto Pérez Méndez pues para que nos explique un poco sobre esta detención y lo que ha tenido que enfrentar en las últimas horas. Ahora sí nos vamos con la información de violencia. Desafortunadamente, mira, el narcotraficante Rafael Caro Quintero fue incluido por el FBI en la lista de los hombres más buscados y agregaron una acusación más en su contra por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Esta es la primera vez que un fugitivo de la DEA se incluye en la lista del FBI de los 10 fugitivos más buscados. Además, se ha ofrecido una recompensa de $20 millones por la captura del narco mexicano. El gobierno de Estados Unidos afirmó que Caro Quintero sigue activo y lo acusa de delitos de narcotráfico entre 1980 y 2017. Hace unos días, precisamente, la periodista Anabel Hernández platicó con Rafael Caro Quintero, ahora uno de los 10 más buscados por el FBI, en una pequeña casa aislada ubicada en las montañas de la Sierra Madre, al sur del Paso. Durante la entrevista, Caro Quintero aseguró que no es narcotraficante de drogas, que nunca ha movido heroína, tal y como lo asegura también el Chapo Guzmán, lo aseguró en aquella entrevista emblemática, muy polémica, que usted te recordará, con Sean Penn y Kate del Castillo, publicada en la revista Rolling Stone, que también negaba ser narcotraficante. Bueno, pues también en esta entrevista Caro Quintero dice que nunca traficó con anfetaminas y nunca ha traído un solo gramo de cocaína de Colombia, contrario a lo que dice la DEA. Lo que vendió fue marihuana en México hace 33 años y quien diga lo contrario está mintiendo. Originario de Bariguarato, cuna de capos, Quintero, de 65 años, aseguró que ya no pertenece a ningún cártel de la droga. Dice que ahora solo se dedica a huir. Yo le pediría a la DEA que fueran más cuidadosos en su investigación. Y al gobierno de México también. Si me aclaran a mí, pero que sea cierto, que sea verdad, yo me entrego. Pero no me voy a entregar de informante. Me voy a entregar como un hombre, como lo que soy, a dar la cara de algo que hice. Pero nunca me voy a entregar porque no he hecho nada, licenciada. Así de fácil. Mire, el día de hoy salió publicado en el diario Reforma una información que da la vuelta, da un poco un giro a esta investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, de acuerdo con esta información, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala habrían sido desaparecidas entre 50 y 60 personas y no 43. Al menos hubo 6 muertos al momento y policías de ese municipio, de Cocula y Huitzuco, participaron en auxilio de sicarios del grupo criminal
criminal Guerreros Unidos, quienes creyeron que los estudiantes de Iguala eran integrantes del grupo criminal de los Rojos y se dirigían a Iguala a quitarles la plaza. Esta información se ha conocido debido a conversaciones telefónicas sostenidas por jefes de Guerreros Unidos con sicarios en Iguala, pláticas que fueron interceptadas por agencias estadounidenses con autorización de un juez de aquel país. Y es que, pues de acuerdo con esta información del diario Reforma, en este momento hay ocho integrantes de Guerreros Unidos detenidos en la prisión de Illinois. Bueno, para hablar sobre la importancia de esta información, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Mario Patrón. Él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y pues este centro ha dado especial apoyo jurídico y acompañamiento a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mario, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Al contrario, gracias a ustedes, mucho gusto en saludarlos, buenas noches. Igualmente. Mario, pues ¿cuál es la importancia de estas pistas que revela el diario Reforma que aparecen en Estados Unidos? ¿Confirman lo que el grupo de expertos internacionales pues decía y que contrastaba con la versión oficial sobre la desaparición de los estudiantes? Sin duda alguna, desde septiembre del 2015, en el primer informe del grupo de expertos, se establecía la necesidad de tender una línea de investigación sobre el trasiego internacional de drogas. Luego el mismo grupo de expertos en abril del 2016, en su último informe de actividades, lo reitera y lo vuelve a solicitar. Después de 3 años y 6 meses, por primera vez tenemos información, en este caso dada a conocer por el periódico Reforma, que confirma que Guerreros Unidos es un cártel, es un grupo del crimen organizado, con una vertiente transnacional, es decir, no es cualquier grupo pequeño, y sobre todo se da cuenta de que para que exista un grupo de estas características, pues se necesita un andamiaje de contubernios, de corrupción, vinculado con los distintos niveles de autoridades en el país. Justo el mismo grupo de expertos ya dimensionaba el caso y refería que Ayotzinapa no se explicaba con una simple corrupción de un alcalde municipal, sino que se tenía que, en un esquema de macrocriminalidad, se tenía que investigar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Ahora la información dada a conocer por el periódico Reforma se evidencia y se da cuenta de que el GIEI tenía razón y que se tienen que seguir investigando estas distintas aristas. Si bien no estamos hablando de pistas o de indicios que sean concluyentes, sí son pistas que dan cuenta de la relevancia de esta línea de investigación y sobre todo que la estructura criminal que hasta ahorita se habría construido en México en torno al caso de Ayotzinapa, pues es deficiente y sobre todo tiene que ampliarse. En los datos que va a conocer hoy el periódico Reforma, son relevantes algunas vertientes que podrían relevar que desde Chicago, a partir del día 27, se habrían dado instrucciones relacionadas con los hechos. Es decir, la obligación inmediata de la PGR tendría que ser investigar a estas personas que están en condición de detención en Chicago, Illinois. Y asimismo también, desde nuestra perspectiva, se contravierte la hipótesis oficial hasta ahora manejada por el gobierno, porque cuando se habla de los 60 paquetes, refiriéndose a paquetes probablemente como personas, estamos hablando de un mensaje que es del día 27 por la tarde. Es decir, se habla que algunas personas estarían con San Pedro, pero otras estarían guardadas. Para ese momento, de acuerdo a la versión oficial de la PGR, los estudiantes ya habrían sido ejecutados e incinerados, lo cual es contradictorio con esta lógica de mensajes, ¿verdad? Y quiero comentarte que a partir de estas escuchas que llegaron de Estados Unidos en el mes de febrero y marzo de este año y que fueron agregados a la investigación, hemos solicitado nosotros más de 60 diligencias de ampliación de la investigación, porque nos parece que estos datos debieron de haber sido requeridos pues desde la parte inicial de la investigación. Llegan después de 3 años, pero consideramos que aún pueden ser útiles para seguir profundizando en el caso.
Claro. Mario, a partir de la revelación de estas conversaciones que tiene, por cierto, en su poder el gobierno de Estados Unidos, ¿qué tendría que hacer ahora, si hubiese voluntad política, pues por lo menos la Comisión Especial para la Investigación del caso Ayotzinapa y la PGR en realidad? Mira, yo te decía que a la PGR hemos solicitado ya que se profundice la asistencia jurídica internacional. Entendemos que estos dos teléfonos fueron intervenidos legalmente, por lo que la información que deben de tener las autoridades estadounidenses no es solamente los mensajes del PIN de BlackBerry, sino es probable que contengan llamadas, imágenes y otros sistemas de mensajería, como WhatsApp o Telegram. Entonces hemos solicitado que se pueda integrar toda la información de estos teléfonos. Y asimismo hemos solicitado la oportunidad de que se solicite autorización a las autoridades estadounidenses para entrevistar a estas personas, recabar su declaración, porque dado el contenido de algunos mensajes es probable que tengan más información. Es probable incluso que deban de tener la calidad de probables responsables en el caso de Ayotzinapa, pero más allá de eso, a los padres de familia lo que les interesa es la información que podrían tener sobre el paradero de sus hijos. Hay mensajes que dan a conocer hoy el periódico Reforma que son muy relevantes porque son del mes de octubre, en donde refieren que todo se solucionaría diciendo dónde están los jóvenes, es decir, no hacen alusión al basurero de Cocula y podrían tener más información relacionada con el paradero de los estudiantes. Claro, también un punto clave son las otras 17 personas más, ¿no?, que habrían desaparecido junto con los 43 normalistas, saber pues quiénes son o quiénes eran o qué estaban haciendo en este lugar y también por qué fueron desaparecidas, ¿no, María? Entendemos que en uno de los mensajes habla de 60 personas y en otro mensaje se hablaría de 50. Es un ejemplo claro de que la investigación se tiene que profundizar. La PGR tiene que determinar si hay más personas desaparecidas o si este tema de números se debía a la confusión de los primeros días, ¿verdad?, en donde no quedaba claro cuántas personas desaparecidas habían sido. Muy bien. Mario Patrón, muchísimas gracias por esta investigación. Pues vamos a estar al pendiente de esta solicitud que ustedes han hecho a la PGR. Al contrario, mucho gusto en saludarles. Un abrazo, pues ahí está. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa? Vamos a una pausa y continuamos.